Hola, ¿te has preguntado alguna vez por qué tienes una mala digestión? ¿O por qué la digestión es demasiado larga? ¿Por qué te sientes mal con esa digestión? ¿O por qué puede ser una buena digestión y te puedes sentir bien? ¿Te has preguntado alguna vez por qué después de comer te da sueño o no tienes energía? Porque se supone que si tú comes alimentos que te van a dar energía, ¿por qué después no tienes energía? Y te tienes que quedar ahí sentado, incluso te quedas dormido. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y te voy a explicar esto. Y lo que te voy a explicar puede ser, voy a utilizar algunas palabras técnicas para que tú entiendas cómo funcionan los procesos digestivos, lo que es la digestibilidad de los alimentos, porque hay alimentos que se digieren mejor y otros que se digieren peor. Pero también hay alimentos que se digieren bien, pero al mezclarlos no se digieren bien. Te lo voy a explicar. En otros vídeos habrás visto que hablo acerca del orden de cómo se toman los alimentos. En primer lugar, tú vas a tomar el agua. Cuando tú tomas el agua no necesita digestión. El agua no para en el estómago. El agua continúa por el duodeno, por el intestino, y luego se va a absorber y pasa a la sangre. Es muy rápido. Pero también, después del agua, nos vamos a encontrar con jugos que son líquidos o que son semilíquidos, como pueden ser los jugos verdes, como pueden ser zumos o como pueden ser bebidas o bebidas vegetales. Aquí no vamos a entrar en las bebidas animales, como puede ser la leche, que cuando llega al estómago se cuaja en el estómago. ¿Vale? Vamos a ver que cuando tú tomas un líquido, en el estómago prácticamente no se para. Cuando tú tomas un batido, por ejemplo, un batido de verduras, un batido de fruta, va a mantenerse en el estómago, pero menos tiempo. Ahora, el orden de los alimentos es clave. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es comer los alimentos que tardan más tiempo en digerirse, los últimos, los que se digieren más rápido, los primeros, porque el estómago es una bolsa, y es una bolsa que si la has visto alguna vez en alguna foto, en alguna diapositiva, bueno, pues tiene una forma de saco, y entonces cuando tú tomas, por ejemplo, la fruta, se te queda abajo, la fruta se digiere rápido, necesita 20 o 25 minutos. Ahora, lo que sí yo te voy a recomendar es que si tomas fruta, que tomes una solamente, lo que quiere decir monodieta, un tipo de fruta nada más, y que desde la fruta hasta al siguiente plato, que al menos dejes 20 minutos para que esa fruta se digiera y entonces pase al intestino. Y ya está. Ya como ha pasado el intestino, podemos comer el siguiente alimento que se va a quedar en el estómago y no va a interferir en la fruta, ni la fruta va a interferir en este alimento. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está formado por unos 5 millones de glándulas que fabrican un jugo, el jugo digestivo, jugo gástrico, el jugo del estómago. Y en función de cómo sea ese alimento, ese jugo va a ser más alcalino o más ácido. O sea, va a ser más neutro o más ácido. Si tú tomas una fruta, va a ser más neutro. Si vas a tomar, por ejemplo, pan, va a ser más neutro. Pero si tú vas a comer carne, huevo, pescado, productos animales, va a ser más ácido. Y hay otros alimentos en los cuales nuestro estómago o nuestras glándulas del estómago se van a volver locas, como pueden ser las legumbres, porque las legumbres son de muy mala digestibilidad y tienen una mezcla de proteína y de almidón. Por lo tanto, si hemos dicho que nuestro estómago o las glándulas del estómago fabrican un jugo específico o neutro para el almidón y ácido para la proteína, pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a fabricar un jugo que va a ser término medio y por lo tanto no va a favorecer a la proteína ni al almidón que contienen las legumbres.
Por eso, cuando tú comes legumbres, si te has dado cuenta, las digestiones de las legumbres llevan muchísimas horas. Es más, las has comido un día y al día siguiente todavía tienes gases. O sea, tú fíjate que a lo mejor comiste a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde las judías y es el día siguiente y todavía son las 12 de la mañana o la 1 o las 2 incluso que vas a volver a comer y tienes gases. 24 horas de digestión. Bueno, de digestión. Ahí no hay digestión, ahí hay otras cosas, que son fermentaciones y putrefacciones. Por eso es muy importante el orden de los alimentos, por el tipo, por la composición del alimento. Recuerda que cada alimento, o mejor dicho, el nutriente específico necesita una sustancia específica que se llama enzima digestiva para ayudarle a descomponerse, lo que es el proceso digestivo. Y eso es lo que te voy a explicar ahora. Ya te he explicado un poco la idea y vamos a ir ahora a la parte técnica. Como ves, te lo voy a explicar de una forma fácil, sencilla, para que lo comprendas. Es muy fácil. Es muy fácil, te voy a dar unos cuantos nombres, que ahora la primera vez, pues puedes decir, uy, qué complicado. No, no te preocupes porque es normal la primera vez. Pero este vídeo lo puedes repasar una y otra vez y al final esto se te va a quedar. Y por lo menos se te va a quedar el concepto. Las palabras no importa, pero también se te van a quedar. Cuando nosotros introducimos un alimento en la boca, ese alimento se va a mezclar con la saliva. Y esa saliva puede tener una composición determinada. Por ejemplo, si nosotros comemos pan, o comemos harina o cereal, que tiene almidón, el almidón al entrar en la boca, lo que va a producir es una reacción en la cual se van a generar unas enzimas digestivas especiales, específicas y únicas para el almidón. Se llama tialina. La tialina es una enzima digestiva que se encarga de la digestión de los almidones, la patata, todo lo que son los tubérculos y todo lo que son los cereales, fundamentalmente. Por eso se dice, hay que masticar bien la comida, para que tú al masticarla, con esa saliva que contiene la tialina, se va a mezclar con el alimento y entonces la digestión va a ser mejor. Si tú te lo tragas y no masticas apenas, lo que va a ocurrir es que la tialina no se ha mezclado adecuadamente con ese arroz que estabas comiendo, o con ese pan, o con esos espaguetis, o con esos fideos que estabas comiendo, que son de pasta, que son de harina, o que son de otro, pueden ser de avena, o pueden ser de centeno, pueden ser de cebada, pueden ser de camut, puede ser de espelta, de arroz. La tialina no actúa y entonces tenemos un problema ahí. Pero realmente vamos a ver un poquito estos pasos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a suponer que tú solamente comes espagueti, nada más. Comes espagueti con un poquito de aceite, nada más. Sin carne ni nada. Te comes el espagueti, lo metes en la boca, lo masticas un poco, pero no lo masticas completamente. Se ha mezclado parcialmente algo de tialina con ese bocado o ese plato de espagueti. Llega al estómago y en el estómago va a haber unos jugos que van a tener normalmente un pH prácticamente neutro, que van a derretir al fideo, a la pasta, la van a dejar como un puré más espeso. Cuando llega al intestino delgado, cuando llega del estómago, pasa el bolo alimenticio, llega a la primera parte del intestino que se llama duodeno, nosotros tenemos un órgano, una glándula que se llama páncreas. El páncreas fabrica amilasa,
¿Qué es la amilasa? Fíjate, amilasa, almidón, amilasa. La amilasa es la prima hermana de la tialina. Sería una enzima digestiva que está de reserva, que la fabrica el páncreas, porque ya el páncreas sabe que masticamos mal. Sabe que cuando llega al intestino la comida le falta, todavía no tiene tialina y entonces pues le tiene que dar la amilasa para poder llevar a cabo ese proceso de digestión. Proceso de digestión que estas enzimas digestivas lo que van a convertir ese almidón, lo va a transformar en maltosa. Podríamos decir que la maltosa ya es un producto, ¿veis? Que va habiendo unos cambios, va habiendo unas alteraciones en los nutrientes que vamos comiendo. Y aquí estamos hablando del almidón. Se va a convertir en maltosa y va a haber una enzima digestiva, otra, en el intestino que se llama maltasa, que lo va a convertir en glucosa, y ya una vez que se ha convertido en glucosa, ya pasa directamente a la sangre. Ese es el proceso o la cascada enzimática. ¿Qué es lo que ocurre si tú comes los espaguetis y te los tragas, o el pan y te lo tragas y no lo masticas apenas? Pues lo que va a ocurrir, el estómago va a tener que trabajar más con los jugos, pero simplemente con los jugos, porque el almidón continúa ahí en gran cantidad. La amilasa del páncreas a lo mejor no es mucha cantidad y se va a mezclar con una parte de esa comida que has introducido, de esos espaguetis, vamos a llamarlo, ¿no? O de ese pan, o de ese arroz. ¿Qué ocurre? Que va a haber parte del alimento que no se va a mezclar, que no se ha mezclado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya no puede pasar a este paso que es el paso de la maltasa, porque la maltasa, para que actúe, ya tiene que estar transformado en maltosa por pues en ese proceso, ¿no? Bien, entonces, ¿eso qué ocurre? Lo que no se ha podido mezclar con esas enzimas digestivas se va a fermentar. Se fermenta en tu intestino y por eso tienes gases, por eso tienes inflamación. Entonces, va a haber alimento que está transformado y va a haber alimento que no está transformado. El que no está transformado, como te digo, se fermenta y en ese proceso de fermentación se van a generar sustancias como alcohol, acetaldehído y otras, que también van a influir en el alimento que estaba correctamente mezclado y puede impedir también esos procesos o esa cascada, esos pasos de la digestión. Entonces, ¿qué conclusión llevamos aquí? Que una persona, si come un alimento solo, lo mastica bien, y lo mastica bien, entonces esa digestión va a ir fenomenal. Si la persona no lo hace, lo que va a ocurrir es que se van a producir toxinas en el estómago, en el intestino, toxinas resultantes de la fermentación, como hemos dicho, alcohol, acetaldehído y otras más, que van a pasar a la sangre y van a recorrer por la sangre todo tu cuerpo y te pueden producir diversas manifestaciones o efectos no deseados. En ese momento, o la acumulación de esas sustancias de desecho, a medida que va pasando el tiempo, van a ir obstruyendo tu organismo y van a producir problemas paulatinamente que se van a ir acumulando o van a ir aumentando esa problemática que muchas veces se llama enfermedad. Como podemos decir, diabetes, problemas de reducción del metabolismo, que la persona dice, si es que no como, pero es que no adelgazo, problemas de retención de líquidos, problemas de todo, problemas de depresión, problemas de alteraciones emocionales, de todo tipo, ya dependiendo de la persona. Unas personas van a tener unas manifestaciones y otras, porque cada persona es distinta. Bien, entonces esto es lo que pasa con el almidón
Y fíjate que te acabo de decir, comiendo solamente un alimento. Las personas no comemos un alimento, las personas comemos mezclas de alimentos. Y ahí tenemos un problema. Ahí con ese es un problema bien grande y bien grave. Como referencia, si tú observas a los animales, a los seres vivos en la naturaleza, y por ejemplo, observar más claramente pues a los animales herbívoros o a los animales carnívoros, las aves, bueno, tú les ves comer. ¿Y qué es lo que comen? Comen un alimento, un tipo de alimento, nada más. No mezclan, no hacen bocadillos, no hacen sándwiches, no hacen barbacoas, no hacen primer plato, segundo plato, tercero y postre. Eso no lo hacen. Ellos comen crudo. Todos los seres vivos en el planeta comen crudo. Y comen un alimento o un tipo de alimento. O sea, si tú vas a ver a los caballos están comiendo hierba o diferentes tipos de hierba en el campo, porque hay diferentes tipos de plantas o flores. Cuando tú ves a los elefantes, igual. Cuando tú ves a las jirafas, ellas están comiendo un determinado tipo de hoja o de tipos de hojas. Cuando tú ves a los animales carnívoros, están comiendo un animal determinado. Otro día se comerán al de otra especie. Pero bueno, están siempre comiendo, están comiendo a uno. Están comiendo un tipo de alimento. Nosotros los humanos, debido a la industria, debido a ese interés en vender, en comerciar, y gracias a esos sentidos que tenemos, a los órganos de los sentidos, pues nos introducen productos en los que identificamos el sabor o el olor como si fueran buenos. Nos hacen ver eso, mira qué bien huele. ¿No has visto alguna vez, por ejemplo, veo a mujeres que van a probar una crema, prueban una crema y la huelen y dicen, esta me gusta, y a lo mejor es un producto químico y a lo mejor es de mala calidad, pero nos guiamos por el olor, nos guiamos por el sabor, nos guiamos por la vista. Tú ves una manzana que es química y es preciosa, y ves una manzana que es ecológica o orgánica y que la ves que está más arrugada. ¿A cuál te tiras? Te tiras a por la que es más bonita, pero está contaminada, mientras la que es orgánica tiene otro aspecto, un aspecto que no es tan estético o tan bonito, pero sabemos que es la buena. Si no sabemos, si la persona no sabe, escoge equivocadamente. Si la persona ya sabe, ya tiene el conocimiento, ya ha aprendido, ya sabe lo que tiene que escoger. Bueno, pues con la alimentación pasa lo mismo. Con la alimentación nosotros deberíamos de comer monodieta, comer un solo alimento. Si tú vas a un supermercado vas a ver allí miles de alimentos, con cantidad de mezclas. Y cuando tú vas a comer, cuando comemos, normalmente lo que hacemos es mezclar. Mezclamos mucho. Y estamos mezclando nutrientes diferentes que van a hacer que las digestiones no sean adecuadas, que esas digestiones vayan a generar fermentaciones, que vayan a generar putrefacciones. Y a partir de ahí, una fermentación, ya te he dicho, que genera sustancias tóxicas y una putrefacción también. Si alguna vez has visto o has olido un pescado que estaba en proceso de putrefacción, mira cómo huele. O un animal en un estado de putrefacción. O si alguna vez has visto un huevo en estado de putrefacción, lo mal que huele. Bueno, pues eso ocurre dentro de nuestro organismo, concretamente en nuestro intestino, normalmente, sino también en el estómago. Y esas sustancias, eso que tú hueles tan mal, esas putrefacciones que están ocurriendo, o sea, que digo que hueles tan mal cuando has olido un huevo o un pescado podrido o la carne podrida, eso ocurre aquí, porque nuestro estómago, nuestro intestino está a 37 grados de temperatura. Si tú pones esos alimentos, ese huevo, ese carne o pescado, lo pones a 37 grados de temperatura en la calle, eso se pudre muy rápidamente. Pues eso pasa dentro de nuestro cuerpo. Por eso el tiempo es fundamental. El tiempo de la digestión tiene que ser lo más rápido posible. Si se ralentiza, debido a esos 36-37 grados de temperatura más la humedad, más el tiempo que se tira ahí, entonces se va a pudrir o se va a fermentar. Por eso, lo mejor es que se coma en monodieta.
en cuanto o más en monodieta o grupos de alimentos que sean con una técnica, un orden de los alimentos que técnicamente va a ayudar a que nuestra digestión sea buena y no tengamos problemas, no solo en el aparato digestivo, sino en nuestra sangre, porque esas sustancias tóxicas y de desecho van a dañar las paredes del intestino, van a producir problemas de mala absorción y permeabilidad intestinal, y esas sustancias van a entrar a la sangre, o esos alimentos sin digerir van a entrar a la sangre y por lo tanto van a dañar todo nuestro organismo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre cuando tú comes un huevo? Vamos a ver una tortilla francesa. Tú masticas la tortilla francesa en la boca y habrá saliva, pero la saliva no tiene ninguna enzima digestiva. Tú la masticas y cuando llega al estómago, en el estómago, ahí, si la comes sola, tú comes solamente el huevo, sin mezclarlo con nada, las glándulas, esos 5 millones de glándulas que tenemos en el estómago, van a fabricar un jugo específico para el huevo, con un pH exacto, personalizado para el huevo. Y entonces, ¿qué hay en ese jugo gástrico? Que es ácido, tiene un pH ácido. Hay una enzima digestiva que se llama pepsina. La pepsina se va a encargar de mezclarse con ese huevo y lo va a digerir, lo va a transformar. El proceso de digestión es transformar sustancias o alimentos grandes en moléculas más pequeñas, o en pasar los nutrientes de una fase complicada a una más sencilla para que se pueda asimilar, para que lo podamos absorber. Bueno, entonces tú tienes ese huevo ahí en el estómago, porque en la boca lo único que hicimos fue mezclarlo con saliva y masticar y desmenuzarlo. Llega al estómago, ya le hemos hecho una parte del trabajo, se mezcla con la pepsina, está ahí trabajando en el estómago, mezclándose, y después la pepsina lo que va a transformar es la proteína del huevo, la va a transformar en aminoácidos. La proteína está dividida, está formada por aminoácidos. Bueno, pues lo va a subdividir en esos aminoácidos o elementos más pequeños que se llaman péptidos. Bueno, una vez que eso está hecho, fenomenal, eso llega al intestino y en el intestino hay otra enzima digestiva que esos péptidos o esos aminoácidos los va a transformar y los va a diluir o los va a digerir para que luego puedan pasar a lo que son los péptidos, se transformen en aminoácidos y puedan pasar a la sangre libremente, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros tenemos mucho hambre, comemos rápidamente la tortilla francesa o el huevo, nos lo tragamos en trozos grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el jugo digestivo no va a poder desmenuzar ese trozo de tortilla o de huevo, la pepsina no se va a mezclar bien, entonces se van a generar algunos aminoácidos, pero el proceso no se ha hecho bien, no se ha mezclado bien. Por lo tanto, luego la pepsina no va a poder trabajar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como no ha podido trabajar correctamente en ese proceso digestivo, el huevo se pudre. Con el calor y la temperatura y la humedad se pudre. ¿Qué es la putrefacción? Pues la putrefacción no es digestión, es algo parecido a la fermentación, que tampoco es digestión. Son procesos que ocurren y que lo que van a generar son toxinas. Toxinas, que son venenos, que nosotros no estamos aprovechando el alimento está desaprovechado.
No es que solo esté desaprovechado, sino es que además de que no lo aprovechamos, nos está envenenando, nos envenena. Entonces esas sustancias de desecho, esos tóxicos de la putrefacción, recuerda el huevo podrido, recuerda la carne podrida o el pescado podrido, eso, parte de eso, pasa a la sangre y nos contamina. Bueno, entonces yo simplemente tampoco quiero liar mucho la cosa, yo creo simplemente para que entendamos esto un poco, que tenemos lo que es la parte de almidón y la parte de proteína. Fíjate que he estado poniendo un ejemplo en el que comemos solo almidón, o lo comemos mal, o lo comemos bien, y otro en el que comemos proteína, un huevo, en que lo comemos muy bien, o que lo comemos mal. Fíjate lo que ocurre, el problema que puede ocurrir. Ahora, imagínate que ahora mezclamos. Y aquí viene lo peor. Si tú te das cuenta, estamos educados a mezclar, siempre a mezclar. Un sándwich, un bocadillo, arroz con pollo, huevos fritos con patatas, un bocadillo de jamón, pero es que no queda solamente eso ahí, porque tú te comes un primer plato, en el que el primer plato dices, yo os como muy sanamente, y me como una ensalada que lleva huevo y lleva atún. A lo mejor puede llevar garbanzos que a lo mejor están en remojo, pero son garbanzos que además tienen proteína y almidón. Pero bueno, tenemos ahí una ensalada que lleva patata, que lleva almidón, que lleva huevo, que es proteína, y lleva atún, que es otro tipo de proteína diferente. Y eso lo metemos aquí dentro en el estómago. Tú fíjate con lo que yo te he explicado antes, si no vuelves a ver otra vez el vídeo. ¿Qué es lo que va a pasar con esos 5 millones de glándulas que tenemos en el estómago? ¿Qué van a fabricar? ¿O qué jugo van a fabricar? ¿Un jugo para la ensalada? ¿Un jugo para la patata? ¿Un jugo para el atún? ¿Un jugo para el huevo? Porque cada alimento tiene un ácido con un pH o con una acidez diferente. Y van a generar unas enzimas en unas cantidades o en un tipo diferente. Por lo tanto, si la patata tiene un pH neutro y el huevo tiene un pH ácido y el atún tiene un pH más ácido, el estómago se vuelve loco. Va a generar un ácido que no va a venir bien a ninguno, porque no es personalizado. ¿Entiendes? Bien, hemos comido eso, lo tenemos aquí en el estómago, lo acabamos de comer, y ahora vamos a introducir un arroz con carne. Un arroz que encima le echamos ketchup, o que le echamos tomate, o que está con aceite frito. Arroz con carne, ahora aquí, que se va a mezclar más todavía. Entonces quiero que veas el lío. Pero ahí no termina la cosa, porque eso está ahí, tú estás comiendo, y tomas vino. Bueno, vino no, a lo mejor tomas un refresco. Comes pan. A lo mejor estás comiendo unas aceitunas, también estás comiendo ahí unas aceitunas, o estás comiendo unas patatas fritas, o estás comiendo, no sé, unos cacahuetes o unas almendras. Pero después de esto viene el postre, el ansiado postre. O sea, de hecho, ya te sientes lleno, ya te sientes mal, y dices, tengo que dejar un hueco para el postre. ¿El postre qué es? Es almidón con azúcar. Normalmente el postre va a ser una tarta, va a ser un helado, va a ser algo así. Me da igual, puede ser una fruta, da igual, que tiene azúcar. Puede ser una cuajada, puede ser un yogur, puede ser un flan, da igual. Eso lo metes en tu estómago y ¿qué es lo que va a ocurrir? Más mezcla. Hay un problema en el cual eso que estamos comiendo
no va a servir para nada, prácticamente. Para lo que va a servir es que se va a saturar nuestro estómago, nuestro organismo se va a quedar sin energía y entonces nos vamos a quedar así, que no tenemos fuerzas. Cuando se supone que estamos comiendo para tener fuerza, para tener energía. No tenemos energía. Por supuesto que los azúcares que te has comido al final, eso es lo que te ha rematado. Tú sabes perfectamente que si tú comes, aunque estés comiendo mal, bueno, pero en el momento en que metes los dulces al final, ahí los remataste. Porque esos dulces que has metido se van a fermentar sí o sí y van a impedir que el proceso digestivo se realice con la rapidez que necesita. Por lo tanto, hemos comido, se van a producir putrefacciones, fermentaciones, no sé si algo se va a absorber, si algún nutriente se va a absorber, pero lo que sí está claro que se va a haber mucho desperdicio, que no se van a absorber, va a haber mucha putrefacción y mucha fermentación, que esas sustancias tóxicas de esas fermentaciones y putrefacciones se van a absorber y van a pasar a la sangre. En ese proceso digestivo, los almidones neutralizan a las proteínas, por lo tanto, las enzimas digestivas no van a poder trabajar. O sea, es todo eso, todo lo que ocurre, básicamente. Entonces, como no se trabaja, como no van a llevarse a cabo estas cascadas enzimáticas, estos procesos paso a paso, como cuando tú estás construyendo un coche, cuando se construye un coche hay una cadena de montaje donde el coche va pasando por diferentes fases hasta que está construido el coche. Bueno, pues esto es igual, son diferentes fases en una cadena de montaje o de una cadena de digestión. Como se va a impedir que se lleven a cabo esos pasos, el resultado final es que no hay coche, o sea, no hay digestión. Al final lo que va a haber es un montón de chatarra. Eso es lo que va a pasar con esa digestión. Y eso es lo que ocurre, que la persona ha comido, no tiene energía, se ha cargado de toxinas, se ha echado la siesta, que encima le ha sentado mal la siesta, y luego, cuando eso de alguna manera ya está por el intestino, la persona dice, o la madre dice, venga, a merendar, y a meter más comida, con malas mezclas, en el estómago, y otra vez igual, y llega la cena, y ya con la cena nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir malamente, con toda esa comida, con toda esa merienda y con toda esa cena, todavía haciendo la digestión, o la putrefacción y la fermentación, el desperdicio y la intoxicación que se sigue produciendo en el intestino. Luego la persona va a tener problemas de corazón, la persona puede tener taquicardias, puede tener sudores por la noche, se puede levantar por la mañana cuando se despierte con dolor de cabeza. Claro, ¿cómo no? Vas a tener dolor de cabeza, náuseas, malestares, arritmias, taquicardias, sudores, problemas con la vista, problemas con dolor en los músculos, en las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener luego problemas digestivos, problemas de hígado, problemas de páncreas, problemas de alergias a los alimentos y problemas de todo tipo. Eso es la mala combinación de alimentos. Por eso tenemos que ordenar los alimentos. Número 1, el agua. Número 1, los jugos verdes. Podemos tomar jugos, incluso jugo de fruta, podría ser, puestos a decir. Después, la fruta, vamos a dejar 20 minutos que se digiera. Después la ensalada, una ensalada que admite de todo, pero si le vas a echar huevo, luego de segundo plato come huevo. Si le vas a echar atún, come de segundo plato atún. Te comes una ensalada, una buena ensalada, con alimentos que son similares, los que componen la ensalada. Vamos a decir que no lleva ni huevo, ni patata, ni lleva atún, ni lleva judías ni garbanzos, solamente pura ensalada, ensalada de vegetales, que puede llevar tomate, que puede llevar espinacas, que puede llevar la lechuga, el pepino, que puedes echarle cebolla, que puedes echarle canónigos diferentes, hojas verdes, puedes echarle zanahoria rallada, una buena ensalada.
Siguiente plato, en orden de digestibilidad, verduras cocidas. Verduras cocidas al horno, sopa de verduras, verduras asadas, cocidas al horno, guisadas, al vapor, en sopa, como quieras. El siguiente plato o el último plato serían todos los demás alimentos, pero solo un alimento. Tú puedes comerte un buen plato de verduras cocidas y ya está. O a lo mejor dices, me lo quiero comer con huevo, pues te lo comes con huevo. Las verduras cocidas podemos decir que pegan con cualquier otro de los alimentos que acabo de decir, que son los últimos. Ahí que tenemos productos, por ejemplo, como son los cereales que llevan almidón, o productos como los tubérculos que llevan almidón, las patatas, por ejemplo. Tenemos los productos de origen animal. Tenemos, por ejemplo, los lácteos. Tenemos los frutos secos, como almendras, avellanas, nueces. Tenemos las legumbres. Las legumbres es el peor que hay, pero bueno, puedes comerte unas verduras con legumbres, pero no mezcles legumbres a masar legumbres con carne. Vas a comerte unas verduras con pescado, o unas verduras con un filete, o unas verduras con frutos secos, o unas verduras con una tortilla francesa, pero en monodieta. Aquí te pongo un link con el vídeo del menú de 7 días para darte una idea, para que lo veas, ¿no? Para ayudarte, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacer eso. Vamos a suponer, nos comemos una ensalada y de segundo me voy a hacer unas verduras cocidas, por ejemplo, vamos a hacer unas judías verdes con huevo cocido y mayonesa o aceite, que puedo echar 2 huevos o 3 huevos. O sea, que aquí no estamos hablando de limitar la cantidad, lo que sí es el orden. O imagínate que te comes de segundo unos espárragos verdes con un filete de pollo o de ternera o de lo que quieras. Pero en ese plan, ¿no? O dices, joder, es que a mí me gusta mucho la patata. Bueno, pues te vas a comer una ensalada y después vas a comer patata. Patata al horno con mayonesa, por ejemplo, y ya está. O patata al horno con aceite. Bueno, aquí en este vídeo, en el link para este vídeo, te voy a poner esos ejemplos para que tengas ya más una idea y lo apliques tú en tu vida. Si tú esto lo aplicas y lo haces como te estoy explicando, vas a obtener unos resultados a nivel de digestiones y a nivel, por supuesto, de salud espectaculares. Cuando una persona tiene problemas de estreñimiento, tiene problemas intestinales que son importantes, como puede ser el estreñimiento, diarrea, muchos gases, mucha inflamación, hay que hacer esto de una forma más técnica. Yo tengo clientes con estreñimientos que ellos mismos piensan que no es un problema, pero el estreñimiento, ¿qué es? Permeabilidad intestinal, es un problema. Estas personas, yo lo que les voy a poner es un plan que es parecido a esto, donde hay una limitación de determinados alimentos que son los que están produciendo esas fermentaciones, y se las van a producir porque ya su intestino está en una mala condición, y como está en una mala condición de irritación y de toxicidad y mucosidad, entonces cuando comen determinados alimentos, estos fermentan o se pudren automáticamente. Entonces hay alimentos que no los pueden comer. A lo largo de mi carrera, de los años que llevo con la alimentación, me he dado cuenta de muchas cosas, y por eso tengo un método el cual lo puedo aplicar personalizado a cada persona y obtener los resultados que esperamos, ¿no? Hay personas que tienen una problemática intestinal muy importante, muy grave, personas que no pueden comer prácticamente de nada, o que no comen de nada, o que todo les sienta mal. Bien,
yo le voy a proponer a esa persona unos alimentos o un tipo de alimentación específica para ella. Un método en el que vamos a ir gradualmente y en monodieta, para que la persona aprenda ella misma observando su cuerpo. Pero yo la tengo que ayudar, la tengo que llevar de la mano, y luego ya ella podrá ir andando sola. Me encuentro casos de personas que comen y lo que comen lo eliminan por el intestino. Les sale como lo comen. Son problemáticas debidas a, normalmente, antibióticos, antidepresivos, corticoides, personas que han estado sometidas a un tipo de medicamentos que les han dañado la flora de su cuerpo y concretamente digestiva. Entonces no les han dañado las enzimas digestivas, les han dañado la flora, la mucosa, y entonces estas personas tienen un problema bastante grave. Bueno, pues se les puede ayudar de una forma gradual y con conocimiento, gradualmente, poco a poco, para que la persona darle cómo tiene que comer el alimento, de qué manera, se lo vamos a poner en monodieta, para que esa persona vaya teniendo una buena digestión, que la persona se sienta bien y luego poco a poco, gradualmente, ir recuperando esa flora y recuperando esa mucosa digestiva. Espero haberte ayudado con estos datos. No he querido meterte más acerca de las grasas, porque las grasas necesitan la bilis para digerirse y también hay unas enzimas digestivas que se llaman lipasas. No he querido meterme en más lío, pero con esto que te he dado, con esta información, yo creo que es más que suficiente. Te repito, tienes que ver el vídeo, a lo mejor 2 veces, 3 veces, porque a la primera son muchos datos, pero luego cuando lo vuelvas a ver otra vez y dices, vale, ya vas tomando notas, vas poniendo un poco quizás el orden, ¿no? Como yo lo puedo poner aquí, con lo que yo te digo, y ya verás cómo a partir de ahora tu vida va a cambiar, tu salud va a cambiar fenomenal. O sea, esta es la idea y con esto la clave para tu salud, y ya está. Muchísimas gracias por atenderme y hasta la próxima.